instituciones, personal del Ministerio de Salud, de la Caja, SINAPROC, Migración, acueductos y alcantarillados, hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos y veterinarios, industria farmacéutica, gasolineras, mercados, supermercados y mercaditos, restaurantes con autoservicio, hoteles para alojamiento, bancos y cooperativas de ahorro y crédito, la industria agroalimentaria, la industria agropecuaria, la industria dedicada a la producción de energía, las telecomunicaciones y también las personas que trabajan en carga aérea, marítima y terrestre, transporte humanitario, y también incluyen las personas que laboran en los medios de comunicación, televisión, diarios y cable operadores. Con esta decisión buscamos de alguna manera tener una contención del virus a nivel del país, evitando el tránsito innecesario, porque la medida en este momento más importante es quedarse en casa. Es la protección para cada individuo, para cada familia, en el escenario que actualmente en el territorio nacional tenemos en relación con coronavirus. Asimismo, hoy tenemos una buena noticia para el país: el hecho de contar con protocolos científicos validados por los profesionales panameños de 10 sociedades del país, que nos va a permitir no solamente tener los lineamientos estratégicos y clínicos para la atención desde el punto de vista de una evidencia científica, sino también tomando en cuenta todos los parámetros de la experiencia de otros países que han pasado previamente por la pandemia, y que nos va a permitir muy seguramente tener un mejor pronóstico para la población afectada que requiera manejo especializado a nivel de los hospitales, porque como ustedes saben, el 80% de la población que padece coronavirus como patología presentan cuadros leves. Es importante señalarle que el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social ha asumido todo el escenario de coronavirus en el país con muchísima responsabilidad. El día de ayer que tuvimos conocimiento de lo que pasaba, de 2 casos que teníamos confirmados en el hospital Ezequiel Abadía en Soná, y que teníamos otro caso sospechoso, primero pensamos en el riesgo que podía ser en la población al no tener un escenario claro de esa situación, y decidimos establecer un cerco desde el punto de vista epidemiológico en el hospital para evitar los posibles riesgos que pudieran tener la población que en ese momento pudieran acudir, porque si bien es cierto, no se tenían las evidencias científicas, siempre en medicina, en estos escenarios, se trabaja con la precaución de evitar hacer daño y de minimizar los riesgos con un principio precautorio. Asimismo, en cumplimiento de los decretos 472 y 489, hemos estado trabajando de manera continua y de una manera hombro a hombro, como lo ha hecho todo el equipo de gobierno, una serie de actividades de supervisión, de vigilancia en operativos con el Ministerio de Seguridad, y me gustaría, para continuar posteriormente presentando alguna información, que el ministro de Seguridad pudiera dar los detalles sobre los operativos que hemos estado llevando a cabo. Buenas tardes, señora ministra. Antes de llegar al detalle de los resultados de los operativos, queremos felicitar al pueblo panameño por su actitud de colaboración que día a día demuestra ante esta amenaza que ha atacado al mundo, lo cual refleja la gran capacidad que tiene para trabajar unidos en bien del país.
en donde esa fase de miedo inicial la estamos superando. Tengan confianza plena en las determinaciones que se están tomando. Con el fin de informar las acciones ejecutadas por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta en fiel cumplimiento de los decretos ejecutivos 472 y 489, los cuales extreman las medidas sanitarias para reducir, mitigar y controlar la propagación de la enfermedad del coronavirus en el país. A continuación presentamos los siguientes resultados de los operativos realizados de lo que va a la fecha, del 14 al 17 de marzo del presente año en las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste. Podemos ver en el gráfico que en total se han realizado 859 verificaciones en estas tres provincias, en donde 814 cumplieron, 45 no cumplieron. Dentro de las más destacadas que no cumplieron, podemos nombrar bares, restaurantes, casinos, hoteles, lavaautos y hasta eventos sociales. En Colón, restaurantes. En Panamá Oeste, restaurantes, lavaautos y supermercados. Para cerrar, hacemos del conocimiento público que continuaremos con estas acciones para el cumplimiento de las normas establecidas con el propósito de evitar la propagación de esta enfermedad. En este sentido, aprovechamos la oportunidad para disculparnos por las incomodidades que surjan y al mismo tiempo agradecer a los dueños de locales y personas involucradas con estas actividades comerciales por su colaboración. Recordemos que la responsabilidad es de todos nosotros. Gracias, señora ministra. También queremos señalar que nuestro consultorio virtual, conocido como Rosa, el día de hoy ha atendido 2.674 evaluaciones telefónicas, que la podríamos definir como un triage desde el punto de vista tecnológico, pero cuando una vez se detecta que las personas llaman, tienen algún factor de riesgo o alguna situación clínica, automáticamente el sistema lo pasa a los médicos que le ofrecen la consulta, y a través de este sistema hemos atendido 1.569 personas el día de hoy. Esto indica que no solamente tenemos la modalidad de atender a través del 169, sino que tenemos otro instrumento desde el punto de vista tecnológico para atender en un ambiente mucho más seguro, que no es el estar acudiendo a las instalaciones de salud, porque las mismas deben estar utilizadas fundamentalmente para las personas que tienen padecimientos crónicos, que requieren su receta, las evaluaciones de que deben ir los pacientes con problemas de cardiopatía, de asma, de diabetes, de hipertensión, de insuficiencia renal y, por supuesto, todas las señoras que están en los procesos de control de embarazo. Y lo que debemos evitar es aglutinarnos todos a la misma hora. El gobierno nacional también está incrementando no solamente la cantidad de personas que están dando esta atención desde el punto de vista tecnológico, sino que se ha completado ya el nombramiento de 30 enfermeras y médicos generales para las visitas domiciliarias, y en el gabinete del día de ayer el señor presidente ha autorizado el nombramiento de 85 promotores de salud para la comarca Nove Buglé, porque para nosotros también muy importante la atención primaria para evitar que se vayan a dar casos por la falta de prevención y orientación de las poblaciones más vulnerables, y en estos días estaremos llevando a cabo el nombramiento de cada uno de ellos en las áreas más dispersas del país y que requieren tanto
de ese sentido de equidad de las políticas públicas como venimos llevando a cabo. Asimismo, quiero señalar que se han realizado 1.455 pruebas, el 93% han resultado negativas y por el otro lado podemos reportar que tenemos al día de hoy 109 casos confirmados, de los cuales 55 son hombres y 54 son mujeres, y es importante señalar que los pacientes van teniendo un comportamiento muy similar desde el punto de vista de los casos leves al comportamiento que se tiene a nivel internacional de complicaciones, de tener cuadros clínicos leves alrededor del 85%. Los pacientes que han tenido que ser atendidos en unidades de cuidados intensivos, en su gran mayoría son pacientes que tienen alguna comorbilidad, que van desde problemas de asma, incluso insuficiencia renal. Por eso para nosotros es importante ir desarrollando estrategias para poder reducir los riesgos de los pacientes, y el día de ayer se aprobó en el SENA la atención de cerca de 37 pacientes más en clínicas externas periféricas en hemodiálisis, y también próximamente estamos anunciando ya la puesta en marcha de una unidad externa para la atención de los pacientes en el área de Coclé, dado que no queremos que los pacientes se estén movilizando de un lugar a otro, porque estos desplazamientos son mucho más riesgosos para poder adquirir el virus. Es fundamental, como reitero, mantener en casa y seguir con todas las políticas necesarias, instrucciones de higiene y lavado de manos. Para observar con mayor detalle el comportamiento del virus y de COVID-19 en Panamá, la directora de Epidemiología Nacional, la doctora Lourdes Moreno, va a hacer la presentación correspondiente. Señor presidente, señor vicepresidente, ministros, viceministros, compañeros de la mesa principal, equipo Panamá, buenas tardes. Vamos a presentar la situación de COVID-19 en Panamá para el día de hoy, 18 de marzo. Como bien dijo la señora ministra Rosario Turner, al día de hoy tenemos 109 casos confirmados, de los cuales 92 se encuentran en aislamiento domiciliario, lo que representa que tienen cuadros leves. 17 son hospitalizados, de los cuales 8 tenemos en sala y 9 en cuidados intensivos. Importante destacar que las personas en cuidados intensivos tienen un rango de edad entre 34 a 77 años. Sin embargo, tienen comorbilidades o enfermedades crónicas añadidas, tales como asma, inmunosupresión, obesidad, entre otros. Tenemos un fallecido que nos representa el 0.92 de porcentaje de letalidad, lo que nos mantiene dentro del rango de lo esperado hasta la fecha. En cuanto a la distribución geográfica, continúa siendo la región metropolitana la que mayor número de casos tiene, el 56%, teniendo los corregimientos de San Francisco, Juan Díaz,
Bella Vista y Ancón, Betania y Ancón, los mayores números de casos. Al mismo tiempo, sigue el área de Panamá Oeste, con Juan de Móstenes, Arosemena, Vista Alegre, Santa Rita. Panamá Norte, Las Cumbres, Ernesto Córdoba Campos, San Miguelito, Omar Torrijos, Rufina Alfaro, son nuestras áreas con mayor número de casos. Sin embargo, en Veraguas y Colón también hemos tenido casos que se han añadido. En cuanto a los grupos de edad, predominan las edades de 40 a 59 años y en un menor rango, pero también importante, entre 20 y 39. Si bien es cierto, se decía que había que tener mucho cuidado con los mayores de 60 años, podemos ver cómo nuestros abuelitos, nuestros padres han tenido esa precaución de cuidarse y quedarse en casa. Los otros rangos de edades, pues son nuestras personas que pueden viajar, que tienen una movilidad mayor y son los que nos están representando en este momento el peligro de la transmisión y la propagación del virus entre una comunidad y otra o en toda la sociedad. Así es que, por favor, protejámonos, quedémonos en casa. En cuanto a los síntomas, tenemos que predominan la fiebre, la tos, el dolor de garganta, las secreciones nasales. También se acompaña por algo de dolor en la boca, el estómago y algunos con dificultad respiratoria. Importante que tengamos en cuenta que el que busca, encuentra. Hemos hecho 1.455 pruebas de laboratorio, el laboratorio conmemorativo Gorgas, de los cuales 1.346 han resultado negativas, 109 positivas. Continuamos con el monitoreo que desde el 24 de enero hemos realizado a los viajeros que estaban entrando a nuestro país. 5.252 en ese monitoreo. De alta, 4.371. Aún tenemos en seguimiento 881 personas, de los cuales 7 nos han resultado con síntomas respiratorios leves. Un poco acá lo que ha sido la situación en Veraguas, en donde tuvimos 2 casos iniciales y la situación en el hospital Ezequiel Abadía, en donde se han tenido 63 personas aisladas, 12 con síntomas respiratorios leves y 178 contactos, los cuales los hemos mantenido en cuarentena. Señor presidente, señora ministra, muchas gracias. Panamá, protéjanse, equipo Panamá, unidos saldremos adelante. Sí, yo quisiera aprovechar la oportunidad de darle al doctor Pascal a los avances que hemos tenido desde el punto de vista de adquisición de pruebas y de tecnología, que es la ventaja competitiva que tienen los países que han tenido más baja tasa de mortalidad o de letalidad. Y esa es la estrategia en la que vamos
seguir fortaleciendo todas las acciones que dentro del plan de COVID viene realizando nuestro país. Buenas noches a todos, presidente, vicepresidente, ministros y autoridades que están aquí. Actualmente ya tenemos la descentralizada y se están corriendo pruebas en David, Darién. Mañana un equipo se es trasladado a Veraguas, donde va a poder en el Chicho Fábrega comenzar a hacer pruebas. El hospital oncológico ya tiene personal capacitado y ya le estamos dando kits, y también estamos empezando a descentralizar para la Caja del Seguro Social, y estamos también capacitando el personal del Hospital Santo Tomás. En pocas palabras, poco a poco estamos aumentando nuestra capacidad diagnóstica en diferentes centros y, por supuesto, siempre con el control de calidad del Instituto Conmemorativo Gorgas para todos los positivos y 10% de los negativos. Le voy a dar la palabra a la doctora Ana Belén, infectóloga del Hospital Santo Tomás, para que nos presente y la información en relación a los acuerdos y aportes que como profesionales vienen haciendo a esta gran lucha de todos contra el COVID. Es muy importante que vean toda la disposición y el compromiso que todos los profesionales de salud y administrativos vienen realizando, porque en muchas ocasiones no se analiza ni se evalúa el aporte de la clase de los profesionales de salud, y yo creo que esta vuelta hemos estado demostrando el gran compromiso del país, y es importante destacarlo, reconocerlo, y todos los panameños seguir esa misma visión para lograr protegernos en este país contra este virus. Sí, buenas noches, señora ministra. Yo estoy representando en estos momentos el esfuerzo de 12 sociedades científicas panameñas, lo cual es un esfuerzo que básicamente no tiene precedentes. Hemos trabajado sin descanso en los últimos días para analizar toda la literatura disponible, así como experiencias con colegas de países de China, de Inglaterra, de Estados Unidos, la experiencia italiana, española. Recordemos que la mejor defensa en estos momentos es quedarnos en casa. Pero para aquellas personas que eventualmente pudieran verse afectadas por el virus, ya tenemos un plan para ofrecer algún tipo de tratamiento basados en la evidencia un poco escasa que tenemos a la fecha, pero que nos da algún tipo de plan de acción a la hora de ver los pacientes. Muchas gracias. Pues vamos a estar más proactivos con todos los miembros de la mesa, y siempre hay preocupación cuando se cierran hospitales. Pero primero, este tipo de decisiones que se ven como difíciles, cuando se toman con esa responsabilidad de tener el bien superior de la población, demuestra que queremos hacer las cosas bien, y esa coordinación efectiva entre el Ministerio y la Caja del Seguro Social permitió que el día de ayer tomáramos las decisiones necesarias y oportunas que en ese momento debían realizarse. Y para ese tema me gustaría... y para cualquier otro tema que quisiera ampliar el director general de la Caja, le damos uso de la palabra. Buenas noches. Efectivamente, el día de ayer tuvimos que enfrentar una situación que para todo gerente de los servicios de salud es dolorosísima, tener que cerrar un hospital. Y básicamente esto ocurre porque descubrimos un brote epidémico en el hospital Ezequiel Abadía, en Zona, y después de hacer el análisis nos dimos cuenta que existía un peligro inminente de contagio, no solamente de las personas que estaban en el hospital, sino de la población. Se estableció esta disposición que buscaba aislar a las personas que posiblemente pudieran estar afectadas con el virus. 63 personas fueron dejadas dentro del hospital en lo que se llama distanciamiento social. 17 de ellas eran pacientes, el resto eran funcionarios, de los cuales 8 eran médicos.
se tomaron 12 muestras en sintomáticos respiratorios, es decir, entre el personal había gente que tenía tos, que tenía flemas, algunos tenían cierto grado de falta de aire. La buena noticia es que de las 12 muestras que fueron enviadas al laboratorio, me informaron antes de entrar a la conferencia, 11 han salido negativas. Y eso es muy buena noticia. Sin embargo, tenemos que continuar ajustando estas medidas, particularmente porque en el caso especial del Hospital Ezequiel Abadía, están realizándose también 41 personas tratamiento de hemodiálisis. Después de un proceso de desinfección muy profunda y de un control para evitar ningún contacto entre estos pacientes y el personal del hospital, se logró exitosamente realizar las hemodiálisis de los pacientes. Al final tenemos 241 contactos, de los cuales 178 se encuentran guardando aislamiento en sus hogares. Los que han salido negativos, pues vamos a considerar, tendremos que reunirnos con la señora ministra para considerar la posibilidad de que continúen su aislamiento por las 2 semanas en sus hogares. Por otro lado, otra buena noticia que me parece que es pertinente, la Caja del Seguro Social, en alianza con la AIG y con el propósito de mantener a las personas alejadas de las aglomeraciones, somos conscientes que cuando llega el momento de pagar la cuota obrero patronal, hay una gran aglomeración de personas en nuestras agencias. El AIG me ha informado el día de hoy que para la próxima semana vamos a poder contar con una facilidad que va a permitir que las personas puedan pagar a través del sistema de ingresos y prestaciones económicas sin tener que ir físicamente a nuestras instalaciones. Y además van a poder recibir sus pagisalvos, y eso es una gran noticia. Así que yo diría que estamos en este momento trabajando intensamente. Yo les presento mis excusas personales e institucionales a los colegas que están teniendo algunos inconvenientes con lo que está ocurriendo en el Hospital Ezequiel Abadía. Hemos la coordinación efectiva, el señor viceministro de Salud con el equipo del ministerio está allá, hay un equipo de manejo de crisis de la Caja del Seguro Social allá, estamos satisfaciendo todas las necesidades que podamos enfrentar, así que nos esforzamos por tratar de que la estadía sea lo más placentera posible. Sabemos que no hay nada mejor que la casa, pero lo importante de esto es que el bien común debemos preservarlo. La salud de la población con esta medida la hemos protegido y esperemos que una vez se complete el proceso de identificación podamos tener mejores noticias. Gracias, ministra. Bueno, y qué bueno que pudiste hablar de la coordinación efectiva, porque en otro tiempo qué difícil compartir recursos humanos, compartir competencias y compartir también hasta recursos. Y este coronavirus nos está permitiendo que los procesos dentro del sistema público se den de una manera armonizada y que de esta manera podamos dar la respuesta en los momentos que se requieren. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Lograr esa armonía que se requiere dentro del sistema, porque somos un gran equipo y tenemos que enfrentar todos los panameños esta situación de esta manera mancomunada para que podamos lograr un mejor pronóstico de nuestros pacientes y sobre todo que los pacientes sigan las instrucciones del Ministerio de Salud en el sentido de que deben quedarse en casa, mantener todas las medidas de higiene necesarias y es muy importante tomarse los medicamentos. Todos aquellos pacientes que son hipertensos, diabéticos, que tienen enfermedades como asma, es muy importante que cumplan con la medicación correspondiente, porque esto va a evitar que su organismo se encuentre
en condiciones de estabilidad y así cuando puedan tener contacto con el virus, si eso pasase, tengan la capacidad de responder de manera con una fortaleza y una ventaja para que puedan hacerlo de una manera mucho más efectiva y con mucha mejor salud. ¿Estamos preparados para las preguntas? Muchas gracias, señora ministra. De esta manera iniciamos el periodo de preguntas y respuestas de manera virtual. También queremos anunciar que se ha activado el plan Protégete Panamá, donde la población podrá realizar preguntas a través del hashtag Yo Me Informo PMA. Iniciamos entonces con Juan Cajar de La Estrella de Panamá. Muy buenas noches, otra vez, ministra. Hay reportes de personas, digamos, que han llegado a centros de salud con al menos un síntoma y no se les ha aplicado la prueba. El presidente Cortizo dijo que se comprarían nuevas pruebas, que esto se iba a masificar. La pregunta es, ¿en qué momento se empezará a realizar este tamizaje masivo en el país? Y la segunda pregunta viene ligada a que el gobierno planteó que tiene los recursos suficientes para afrontar la crisis del coronavirus. Pero hoy, miércoles 18 de marzo, una parte de los panameños de la capital quedó sin agua y hay otros lugares donde el flujo no es constante. En ese sentido, ¿ustedes consideran a los panameños sin agua una población de riesgo? Sí y no, ¿y cómo se les apoyaría a estos? Sí, efectivamente es importante la masificación de la prueba, pero no solo por estornudar se puede tomar la prueba o solamente tener un dato como toser. Es una triada de datos en la que cuando hablamos de triada son 3 datos por lo menos y lo mencionaba la doctora Lourdes cuando habló cuáles son los datos más frecuentes, que la persona tenga fiebre, que tenga tos, que tenga rinorrea o que tenga diarrea, con 2 a 3 datos y el estado general de la persona, entonces el médico decide si requiere la prueba, porque de lo contrario pudiéramos estar haciéndole prueba a personas que no tienen su desarrollo de las defensas, que podríamos decir, o la elevación inmunológica, y que no se va a detectar a través de la prueba el comportamiento de la presencia de la enfermedad y se estarían haciendo pruebas con reporte de falsos negativos cuando la persona pudiera estar incubando. Entonces, toda prueba tiene criterios para cuándo aplicarla y no significa que se van a tomar de manera indiscriminada. En la pregunta relacionada con el agua, efectivamente hemos efectuado una serie de decretos en donde hablamos de la necesidad de optimizar el uso del agua y eso incluye, como lo hemos dicho, la necesidad de que tanto cuando vamos a hacer la limpieza, en su momento la higiene, evitemos que se consuma inadecuadamente el agua, pero también se está tomando por el gobierno ciertas medidas como la realización de una licitación reversa que tiene como propósito poder adquirir los cisternas necesarios para colocarlos en aquellos lugares rurales o en las áreas con mayor riesgo en donde se pueda estar presentando mayormente el virus como una forma alterna de poder resolver la situación que se tiene con el tema del agua. Continuamos con Eduardo Linjuen de TVN Noticias. Buenas tardes, ministra. Varios temas y se ha considerado extender las medidas como la del toque de queda a otras horas del día. Hoy hubo caos con el tema de la lotería, hubo aglomeraciones en el día y la gente está preguntando si incluso se contempla la posibilidad de suspender la lotería. Y en cuanto al mismo decreto de toque de queda, se mencionan unos comercios u otras actividades, gasolineras, supermercados y restaurantes. Si están abiertos a las 10, 11 de la noche, yo puedo ir a echar gasolina a las 11 de la noche, o si me paran y digo que voy a estar echando gasolina, o una situación como esa. Igual se regula tema de restaurantes, dicen que los que tengan por ventanilla, hay restaurantes que venden para llevar, pero no tienen ventanilla. ¿Cómo quedan esas cosas, por favor, ministra? Bueno, el decreto es bien amplio en el criterio de excepcionalidad para la aplicación de la normativa. Son 18 servicios o instituciones o profesionales que están eximidos para el cumplimiento de la misma y definitivamente el tema
de ir a una gasolinería definitivamente se encuentra dentro de las excepciones y es importante mencionar que todas aquellas situaciones que tienen que ver con servicios prioritarios para el país, que van desde la salud, la seguridad del país, el mantenimiento de la información de los medios de comunicación, todo el tema de el uso de restaurantes, hoteles y empresas de seguridad se mantienen. En relación a los restaurantes con autoservicio, pueden brindar solamente la atención por ventanilla. Entonces, están dados los detalles que lo pueden ver posteriormente en Gaceta, y nosotros también queremos señalar que ustedes, los comunicadores que son tan importantes y mayormente en este momento que vienen haciendo un gran trabajo con nosotros, también están eximidos de esta regulación. Continuamos con Delia Muñoz de Telemetro Reporta. Buenas noches, Panamá. Nuestra pregunta enfocada principalmente en el toque de queda, porque ya surgen las interrogantes de aquellas personas que tienen que elaborar por motivo de fuerza mayor, incluyéndonos cuáles son los documentos que hay para corroborar que puedo estar en la calle, que pertenezco a este sector. ¿Alguna carta? ¿Será algún tipo de carnet? Para que nos especifiquen eso, y en torno a la condición de salud de aquellas personas que están en cuidados intensivos. ¿Alguno ha salido de ese cuadro, ha ingresado por otro, o son siempre los mismos? Y además de eso, ¿cuál es su condición actual? Adelante, le habla usted al país. En relación a la mayoría de las profesiones que se están planteando, muchas de ellas se caracterizan por tener su uniforme y por tener documentos personales que son una serie de identificaciones que les permite rápidamente a todas las entidades del Estado de Seguridad poder tener un elemento para poder decidir si en efecto está cumpliendo con el decreto. Para esta pregunta me voy a apoyar con el ministro Pino, y en el tema de la evolución de los pacientes le voy a dar la oportunidad a el doctor Julio que pueda presentar la evolución de los pacientes. Sí, permiso, señora ministra. Tal como lo establece el decreto ejecutivo 490 del 17 de marzo del 2020, en su artículo segundo, se exceptúa de lo dispuesto del artículo 1 del presente decreto ejecutivo a las siguientes personas. La fuerza de tarea conjunta, a partir de las 21 horas hasta las 5 de la mañana, va a estar activa a lo largo y ancho del país, haciendo cumplimiento de este decreto. Y tal como lo dice su artículo 3, las sanciones respectivas serán impuestas por las autoridades correspondientes de acuerdo a las competencias. Los servidores públicos, en el artículo 2.2, los servidores públicos, para atender las emergencias, altos funcionarios, personal del Ministerio de Salud, personal de la Caja de Seguro Social, personal del Cuerpo de Bomberos, personal del Servicio Nacional de Protección Civil, personal de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, personal de la Autoridad Nacional de Aduana, personal del Servicio Nacional de Migración, personal del Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacionales, personal de la Autoridad de Aseo y Urbano y Domiciliario de Panamá, personal del SUME 911, puertos y aeropuertos, personal de la Autoridad del Canal de Panamá, diputados, alcaldes, representantes y otros servicios públicos indispensables. Todo el personal que se va a mover en este horario tiene que estar identificado, ya sea con su carnet o a la institución que representa. Nosotros, esta va a ser la primera noche, nosotros vamos a estar vigilantes del cumplimiento de este decreto, y lo principal es entrar en la conciencia del que se vaya a mover. Tiene que estar identificado. Si usted no tiene necesidad de moverse, no lo haga. Lo estamos haciendo por el bien común,
por el bien de todos los panameños. Esta es una de las medidas esenciales que se ha tomado para evitar la propagación del contagio. Y lo que pedimos es el cumplimiento de este toque de queda, que va a ser muy importante para contrarrestar esta propagación. La Fuerza de Tarea Conjunta, que trabaja 24/7, va a estar monitoreando. Cualquier comunicación, cualquier pregunta, vamos a estar anuentes a contestarla, porque lo principal en esta confusión es la comunicación. Si nos comunicamos, no debe haber problema en la ejecución de este toque de queda, que es muy importante por la salud de todos los panameños. Si todos entramos en esta conciencia de la importancia de esto, no va a haber problema. Si hay una emergencia, se atiende. Somos 24/7, estamos planificados y por eso se creó este centro de la Fuerza de Tarea Conjunta. Doctor Julio, le voy a dar la posibilidad de que dé una breve explicación, porque acuérdese que hoy estamos en toque de queda. Así es, doctora, muchas gracias. Buenas noches, señores ministros, señor director de la Caja del Seguro Social, distinguidos profesionales. La buena noticia es que los pacientes en las unidades de cuidados intensivos se encuentran estables. Hubo un ingreso más, sin embargo, al haber más pruebas positivas, se mantiene en 10%, su condición es estable. Pero yo quería recalcar y hacerme eco de las palabras de la doctora Araúz, Ana Belén Araúz, presidenta de la Sociedad de Infectología. Mañana los titulares deberían ser que 12 sociedades científicas de médicos panameños se reúnen para publicar por primera vez en el mundo las guías de manejo para enfrentar el COVID. Es decir, revisamos la literatura internacional, como bien mencionó la doctora, y en una semana todo el equipo humano médico hemos desarrollado unas guías que son importantes porque se están implementando en los pacientes que están hospitalizados. Entonces yo quisiera resaltar eso, señora ministra, y antes que el toque de queda me lleve, hasta mi intervención es ahí. Tenemos preguntas a través del hashtag Yo Me Informo PMA, y la primera de ellas es: ¿qué medidas de seguridad tienen para los policías que se contagien y tengan que estar en sus viviendas pero trabajan en otras provincias? La Fuerza de Tarea Conjunta, la fuerza pública, es la que está en conjunto con el Ministerio de Salud afrontando directamente la amenaza. Somos uno de los cuerpos más propensos a obtener o que nos contagie la enfermedad. Para eso, la fuerza pública con el Ministerio de Seguridad tiene ya ciertas acomodaciones para personal femenino y masculino respectivamente, una vez que tengamos casos de contagio del coronavirus. Ya nosotros nos hemos anticipado en nuestra planificación de tener eventos positivos, porque somos uno de los más propensos, porque estamos directamente al frente con el Ministerio de Salud atendiendo las novedades a nivel nacional. Doy como ejemplo, anoche, una vez que se sucedió el caso de Soná, automáticamente se activó la Fuerza de Tarea Conjunta se puede decir, con el primer cerco epidemiológico en el hospital de Soná. Automáticamente actuamos, nadie entra, nadie sale, bajo la autoridad del Ministerio de Salud. Gracias. Tenemos otra pregunta. A mí me gustaría resaltar ahí que lo más importante es que nos lavemos la mano y usemos agua y jabón. Yo creo que esa es la medida en donde estemos, y sobre todo que todos los trabajadores sanitarios y la primera fuerza de línea ante esta situación, que también es la policía y todos los estamentos, es bien importante que unos a otros nos cuidemos. Las situaciones que se han dado tanto en salud como se vienen dando en la policía, que han habido casos, es porque los trabajadores sanitarios o los funcionarios están con cuadros respiratorios y no se quedan en casa. Es muy importante que las personas que tengan cuadros respiratorios se queden en casa,
descansen, y eso va a permitir evitar que otras personas puedan tener un mayor riesgo. Señora ministra, Kim, a través del hashtag Yo Me Informo PMA, nos pregunta lo siguiente. Los trabajadores del sector hotelero hemos estado en contacto todo este tiempo con extranjeros del mundo, incluso en los mismos hoteles. Los huéspedes presentan síntomas, pero como no se quedan poco tiempo, no sabemos si tienen el COVID-19. ¿Deberíamos hacernos las pruebas? Si alguna persona ha tenido contacto con personas del extranjero, o ya independientemente que no haya tenido contacto con personas del extranjero, pero tiene tos, tiene fiebre, tiene rinorrea o secreción nasal, tiene esa sensación de falta de aire, puede llamar al 169 para que se le pueda evaluar y tomar la decisión de tomar la prueba. Continuamos con Julia Elena Alvear de Panama Press. Sí, muy buenas noches. Ante el escenario que ustedes mismos están presentando y las medidas anunciadas por parte del presidente de la República con establecer 8 horas en un toque de queda, esto va consono con lo que es el desarrollo de los casos, ¿no? Esta alza de casos de infectación del coronavirus. La pregunta es, ¿cuál es el otro escenario? ¿Cuál es el escenario peor que ya podría venir, no? No es tanto en cuanto a fallecimientos, porque eso no es lo que se espera tampoco, pero sí el contagio masivo. Hablamos también de hospital. Y aunado a eso me llama un poco la atención el decreto, porque hablamos de funcionarios que tienen que participar, que pueden estar en horas del toque de queda en las calles. Yo me preguntaba, bueno, y los casos delictivos, el Ministerio Público, los peritos de medicatura forense, porque ellos no aparecían. Entonces, me quedé con la interrogante y la hago porque sí es necesario aclararlo, que si ellos también están incluidos en esta excepción, ¿no? Entendemos que todos los servidores públicos que tengan una responsabilidad de esta índole de atención tienen esa oportunidad de excepcionalidad, efectivamente, como lo ha planteado. Realmente los escenarios han sido muy bien descritos por una nueva resolución de la Organización Panamericana de la Salud, en donde habla que hay 4 escenarios prácticamente, y en cada escenario se van tomando medidas. A mí me gustaría que el representante de la Organización Panamericana de la Salud hablara un poco del actual escenario y el comportamiento de las medidas y estrategias que deben aplicarse en este momento. Muchas gracias, señora ministra. Efectivamente, son 4 escenarios. Estamos en el tercer escenario. Lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, donde tenemos transmisión comunitaria. El estar realizando pruebas y el extender el acceso a las pruebas para personas con sintomatología al interior del país, en algunos hospitales que ya el Instituto Gorgas ha estado trasladando equipo, nos va a permitir captación temprana. Y esta captación temprana ayuda también a tomar las medidas epidemiológicas, aislar a las personas positivas y sus contactos, y poder acercar el tratamiento adecuado de acuerdo a la sintomatología. En Panamá vivimos poco más de 1000 funcionarios del Sistema de Naciones Unidas con nuestras familias. Eso es mucha gente viviendo aquí en Panamá, y estamos muy tranquilos todos de ver cómo el país se ha venido preparando mucho antes de tener el primer caso, y cómo ha venido ordenadamente instalando las acciones que están previstas. ¿Cuál sería el escenario siguiente? Y de ahí la importancia de colaborar toda la ciudadanía en quedarse en casa, en evitar aglomeraciones y no esperar a que las medidas sean impuestas. Bueno, el escenario que sigue es tener esta misma transmisión local que tenemos hoy, pero desbordada en todo el país, con lo que llaman los epidemiólogos 3 generaciones de
contactos y esto significa, otros llaman transmisión comunitaria, la OMS llama a ese cuarto grado transmisión comunitaria, por eso hemos querido ser prudentes para no entrar en conflictos con las definiciones de la Organización Mundial de la Salud y las definiciones tradicionalmente desde el punto de vista epidemiológico. Y ese escenario, ¿por qué nos estamos preparando y acelerando todas las medidas? Porque todavía no hemos entrado a la etapa lluviosa en el país. Entonces es muy importante avanzar con las pruebas ahora, quedarnos en casa, hacer más lenta la transmisión, porque cuando empiecen las lluvias vamos a tener circulando más virus respiratorios que hoy ya tenemos, no es que no los tengamos. Todas estas personas con sintomatología que han dado negativo en las pruebas por coronavirus es porque tienen infecciones respiratorias por otro agente diferente al nuevo coronavirus. Entonces sí es muy importante porque al día de hoy nuestros servicios no se han saturado, incluso el doctor Lao cuando hablaba del cierre temporal de un hospital, pero los servicios se mantienen, hay dispositivos paralelos. Es ahí donde este es uno de los principales elementos a considerar y de ahí la relevancia de poder acatar todas estas medidas, señora ministra. Muchas gracias. Josué Villar, Radio Panamá. Buenas noches a las autoridades. Yo quisiera saber si el Ministerio de Salud está preparado, si en caso tal este virus, el COVID-19, llega a sufrir alguna mutación aquí en Panamá, si ustedes tienen un informe previo ante esta situación, y también quisiera saber qué tanto se logró recopilar en la reunión que sostuvieron con expertos de China. Gracias. Bueno, en primer lugar, señalar que pudimos validar que muchas cosas de las que se están haciendo en el país son similares a las prácticas que ellos están llevando a cabo. Algunos tips muy importantes, como el uso de la tomografía en los cuadros respiratorios, incluso sirve para ver la evolución y también para diagnóstico en el momento de que se tengan una gran cantidad de casos, y también reiterar pues algunos medicamentos que se pueden utilizar y que para Shanghái consideran que habían hecho la diferencia y que nosotros ya los tenemos en el país. También quiero señalar que en los próximos días también vamos a tener una comunicación con los expertos de Japón. O sea, Panamá, a través de estas reuniones con los científicos, está buscando mayor información para tener las mejores prácticas, para precisamente lograr una mejor atención de los pacientes y un mejor pronóstico. Y todo el tema de secuenciación, de laboratorio, de virus, eso es el ámbito de uno de nuestros asesores, el doctor Pascal. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, lo que está haciendo el Gorgas es haciendo la secuenciación completa de los virus que hemos visto hasta ahora. Ya hicimos el primer caso, seguimos haciendo, tenemos como 20 más en espera. La idea es saber cómo el virus va cambiando a través del tiempo, las mutaciones, que normalmente estas mutaciones pueden hacerlo más débil y hacer que se vuelva un virus como los otros coronavirus que circulan, o pueden hacerlo menos efectivo para replicarse. Pero lo importante de la secuenciación del virus es la trazabilidad. O sea, con la secuenciación del virus yo sé de dónde viene y después cómo se está esparciendo. Y esto es una herramienta para el sistema de salud y de epidemiología. Es lo que llamamos epidemiología molecular. Entonces, por un lado, podemos saber de dónde vino ese virus y cómo se está moviendo y hacia dónde va. Y además de eso, nos ayuda a saber si ese virus está cambiando, se está volviendo más o menos agresivo, y además cómo se va modificando ese alfabeto que tiene el virus, que sería como un alfabeto. El virus, cuando va pasando el tiempo y tiene que dividirse, comete errores. Esos errores es como si uno cometiera faltas ortográficas. Entonces esas faltas ortográficas son las que determinan exactamente de dónde viene y a dónde va ese virus. Damaso García, Portobelo Estéreo.
los colonenses y que tienen incidencia sin duda alguna en el país entero. La primera, tomando en cuenta la trazabilidad de la enfermedad y si se han encontrado más casos en Colón, ya se conoce su origen. Ya se conocen su origen. En este caso, ya sabemos si tienen incidencia con el primer caso encontrado en Colón. Eso por un lado más específico. Por otro lado, debemos también consultarles sobre el estado en la cárcel pública de Colón, en donde hubo personas sospechosas que originaron que las autoridades de salud efectivamente investigaron. Y gracias a Dios no se consiguió ningún caso de coronavirus, pero sí había un caso de dengue. Debemos alertar a la comunidad, ya que estamos preocupados por el coronavirus, que es altamente agresivo, pero no podemos descuidar otros aspectos como el dengue. En un lugar de tanto hacinamiento como la cárcel pública de Colón, de la cárcel pública. Por otro lado, insumos para el Hospital Manuel Amador Guerrero, que a nadie escapa la situación tétrica que tiene este hospital. En horas de la mañana de hoy, acá en Portobelo Estéreo, recibíamos la preocupación de profesionales de la medicina y enfermeras que nos preguntaban: Dámaso, los insumos se están acabando. Lo dijo el propio doctor Coto, que es director del Ministerio de Salud. Estamos esperando nos reabastezcan, pero tenemos miedo ya de asistir a atender. En este sentido, frente a las salas de atenciones, implementando a través. En relación al caso de Colón, ¿me contestó? En relación al caso de Colón, tenemos un solo caso reportado. No tenemos, desde el punto de vista de biología molecular, una secuenciación del mismo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el periodista. Panamá no puede estar pensando solamente en coronavirus. Si bien es cierto, la pandemia ha afectado notablemente no solamente el riesgo para la salud, para la economía, también hay otros virus y otras enfermedades que también pueden complicar el perfil epidemiológico y el número de mortalidad de casos en Panamá. Por eso ese tema de que las lluvias próximamente están, tenemos que seguir trabajando con la campaña de limpieza, de lavado de manos, porque no solamente el coronavirus causa decesos, muchos casos al año tenemos de influenza, de H1N1, que también causan estos efectos y que con estas campañas de limpieza y lavado de manos también van a tener un efecto favorable para evitar que se transmitan este tipo de padecimientos. Por el otro lado, yo creo que es muy importante que en paralelo aprovechemos esta oportunidad para seguir hablando de la necesidad de que no solamente es importante aplicarse vacunas, asistir a los médicos, sino tener el ambiente donde vivimos debidamente en condiciones saludables, y hay que evitar los criaderos de mosquitos porque es una situación latente que tenemos en el país, y sobre todo en el tema de Colón, en donde hemos tenido que en varias ocasiones, en los 7 meses que tenemos, 8 meses que estamos en el gobierno, teníamos que ser operativos, y el tema de la disposición de la basura es un compromiso de todos. Tenemos más preguntas utilizando el hashtag Yo Me Informo PMA. Carla Marciaga nos pregunta lo siguiente: ¿qué medidas se ha tomado para los pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensas, que necesitan sus medicamentos y no pueden salir de zona a buscar estas medicinas a Santiago? Bueno, no solamente con Santiago, nosotros tenemos la oportunidad a través de tecnología darle seguimiento a los pacientes con enfermedades crónicas, y estamos mandándole mensajes para que se tomen sus medicamentos, para que vayan a las clínicas, y también estamos adjudicando todos los medicamentos que se requieren para mejorar todo lo que significa abastecimiento. Es decir, el Ministerio y la Caja del Seguro Social vienen trabajando con otras líneas estratégicas. Otra pregunta que nos llega utilizando el hashtag Yo Me Informo PMA.
Héctor Miranda nos pregunta si la mayoría de la población no sufrirá consecuencias serias, ¿no era mejor enfocarse en atender a los infectados serios y no en el tema de la economía del país? Costo-beneficio. Yo diría que lo más importante en el mundo es la vida humana, pero cada persona que pierda su vida tiene un gran valor, y cuando se toman decisiones de políticas públicas, estas deben ser integrales, porque la salud en gran medida también depende de la economía, depende de la seguridad. Entonces tiene que ser un conjunto de medidas integrales para poder sobrepasar esta situación, como lo ha dicho el señor presidente, hacia un mejor rumbo y en mejores condiciones. Continuamos con RPC Radio. Edwin Fernández. Buenas tardes, ministra. Consultarle en específico a los epidemiólogos que se encuentran en esta mesa si el tratamiento ha sido utilizado en algunos de estos pacientes positivos de coronavirus, qué efecto ha tenido este tratamiento y qué inventario tenemos del mismo. Otra pregunta sería para el ministro de Seguridad. ¿Qué reporte hay de turistas en Isla Colón, en Bocas del Toro y en la costa arriba de la provincia de Colón? Buenas tardes. Le voy a dar la palabra al doctor Julio Sandoval para que hable un poco del tema de los tratamientos que están teniendo los pacientes, sobre todo para los pacientes críticos, porque la mayoría de los pacientes que padecen coronavirus, hidratarse, tomarse su paracetamol es suficiente, y si tienen alguna comorbilidad o padecimiento crónico, tomar sus medicinas. Gracias, señora ministra. Recordemos que la gran mayoría de los pacientes que padecen el coronavirus le va a ir bien. ¿Qué vas a hacer con eso? Gracias, señora ministra. Recuerden que la gran mayoría de los pacientes, más del 80%, van a tener un buen curso, y es los números que hemos estado viendo. Nuestros pacientes hospitalizados, todos son arriba de 50 años en su gran mayoría, hay algunas excepciones, y los que están hospitalizados en la terapia intensiva tienen algunas condiciones debilitantes que los han puesto más en riesgo. Con respecto a la pregunta en sí del tratamiento, repito, las guías que revisamos el día de hoy y en conjunto con otras organizaciones internacionales nos enfocan a que el tratamiento que están recibiendo los pacientes es el adecuado, y el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social se han asegurado de tener aún más esa terapia para los pacientes. Vamos a aceptar una nueva pregunta, porque de verdad algunos se desplazan a áreas más distantes del país, y nosotros somos muy respetuosos de las leyes, y ya una normativa, el decreto 490, que es importante que cumplamos. Así es, señora ministra. Edilsa nos pregunta, utilizando el hashtag Yo Me Informo PMA, ¿por qué no toman las medidas de cercar provincias ahora y no en el futuro? ¿Qué dice? Edilsa nos pregunta por qué no toman las medidas de cercar provincias ahora y no en el futuro. En relación a la definición de establecer cercos epidemiológicos, hay criterios bien establecidos, y en este momento no los tenemos para aplicarlos, pero no lo duden que cuando se tengan que tomar se harán. Le daría la oportunidad para poder expresar algún otro elemento al director, al representante de la Organización Panamericana de la Salud. Justamente lo que usted acaba de decir, señora ministra, las medidas que se van tomando van en escalada. Ante un nuevo brote hay que hacer un cerco epidemiológico, como el caso de Soná, y son medidas que se van ajustando según se va recopilando la información y se va avanzando. Ahora, insisto, quedarse en casa es la mejor alternativa, evitar aglomeraciones es la mejor alternativa. No, el tener que hacer cercos epidemiológicos y cerrar hospitales no es una buena noticia, y tenemos que superar y evitar nuevos eventos como este. Para cerrar esta rueda de prensa, voy a pedir que se pueda colocar el video Patria,
Patria la hacemos todos los días, cuando luchamos todos juntos para superar los retos, las situaciones críticas, y en este momento todos los panameños y panameñas debemos hacer patria. Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así: Flor de barrio, hermano. Quedémonos en casa y lavémonos las manos regularmente. Con las manos limpias hacemos patria. Unidos lo hacemos. De esta manera concluye la conferencia de prensa. Buenas noches. Bien.